Es un gusto para mí poder compartir la palabra de Dios con ustedes en este sábado. Y para ello quisiera invitarlos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 15. Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Un capítulo interesante de la Biblia, donde nos encontramos con tres parábolas que traen un mismo mensaje y que a su vez, dentro de ese mismo mensaje, trae algunos mensajes similares. Y los invito a que leamos los primeros versículos. El versículo número 1 de Lucas 15 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús les refirió esta parábola diciendo: y acá voy a hacer un alto, porque comienza el capítulo Lucas describiendo a dos grupos de personas. Por un lado, describe a los pecadores y publicanos, y por otro lado, describe a los fariseos. Podríamos preguntarnos en esa época quiénes eran los pecadores, quiénes eran los publicanos. Y en esa época los publicanos y los pecadores eran aquellas personas que no habían tenido posibilidad de acceder a los estudios que se les ofrecía en las escuelas rabínicas, por ejemplo. También formaban parte de este pueblo, por así llamarlo, aquellas personas que habían dedicado su vida a entregarse completamente al pecado, ya sea con algún mal vicio, prostitución, robo, etcétera, que se daban también en esa época. Y por otro lado tenemos otro grupo de personas que eran los fariseos. Y los fariseos eran totalmente opuestos a los pecadores. Y eran totalmente opuestos a los pecadores porque se creían, por un lado, más superiores, más inferiores, porque habían tenido acceso a poder estudiar en las escuelas rabínicas, a poder estudiar la Torá, a poder estudiar todo lo que se podía estudiar en ese momento acerca de lo que refería a la teología. Sin embargo, había algunas paradojas en estos dos grupos. Uno de estos grupos se acercaban a Jesús para oírle, mientras que otro grupo se alejaba de Jesús o lo rechazaban. Por otro lado, tenemos un grupo que se creían ejemplos de justicia, pero que por otro lado, cuando se acercaban a la persona justicia, se sentían incómodos, como eran los fariseos, mientras que otros sentían la necesidad de las bendiciones que Jesús impartía. Por otro lado, los fariseos tenían justicia propia, o ellos creían tener justicia propia, mientras que los pecadores acudían a Jesús porque sabían que no había en ellos justicia, sino que Jesús era el que tenía la justicia. Entonces, los versículos que leí recién dice: a los pecadores recibe. Y eso es lo que pensaban realmente los fariseos, ¿no? Que de hecho mandaban espías. Sabemos cuál es el trabajo del espía. El espía es aquel que va, escucha, está atento a lo que se dice, después lo comparte con aquellas personas a quien lo mandaron a espiar. Bueno, esto es lo que hacían los fariseos. Así que de alguna manera estaban enterados también de qué es lo que Jesús decía. Y decía: a los pecadores recibe. ¿Y qué estaba queriendo decir? Por un lado, quizás, entre comillas, los fariseos pensaban que Jesús empatizaba con los pecadores, que Jesús compartía las mismas actitudes, que Jesús se sentía tan cómodo con los pecadores porque él hacía lo mismo que los pecadores y que realmente compartía los mismos principios que los pecadores tenían. Sin embargo, no era para nada lo que Jesús hacía con ellos. Los pecadores se sentían atraídos a Jesús justamente porque Jesús era quien los hacía sentir cómodos y quien les enseñaba algunos principios importantes que vamos a ir viendo. Jesús sabía diferenciar muy bien el pecado del pecador. De hecho, el comentario bíblico dice: Jesús odiaba el pecado, pero amaba al pecador, mientras que los fariseos y los escribas abrigaban el pecado, pero odiaban el pecador. Jesús, evidentemente, amaba a los pecadores, y estos críticos procuraban dar la misma impresión de que, por lo tanto, amaban a los pecados cometidos por los pecadores. Realmente
un concepto bastante distorsionado de lo que era la realidad. Y entonces, después de haber diferenciado estos dos grupos, pecadores, publicanos y por otro lado los fariseos, entonces comienza Jesús con una parábola. Y me parece que no hay recurso didáctico más importante que el de la parábola. Realmente la parábola es algo con el que nosotros podemos entender muchísimas cosas. Y Jesús lo usó, y qué mejor maestro que Jesús para poder utilizarlo y ser también el mentor de esto, ¿no? Utilizar una parábola, poder enseñar una verdad quizás difícil de comprender, pero justamente poder enseñarla en el contexto donde la persona vive, con los recursos, con la historia que está viviendo, con su cultura y con sus propias vivencias. Entonces comienza Jesús con la primera parábola. En el versículo 4 comienza la primera parábola y dice: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y entonces es importante lo que dice el versículo 7, porque es un común denominador que se va a repetir en cada parábola. Y dice: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Nos encontramos entonces aquí con la primera parábola. La primera parábola probablemente muy contextualizada en esta época. Quizás el público que tenía Jesús en ese momento se encontraban muchos pastores que cuidaban ovejas, conocían muy bien de las ovejas, conocían muy bien del rebaño, conocían muy bien de los pastos, así que la verdad que Jesús quería decirles la iban a comprender muy bien seguramente. Y en la zona que se cree que esta parábola fue contada es en la zona de Perea, donde habían gran cantidad de ovejas y también de pastores, y probablemente haya sido 2 meses antes de la crucifixión. En esta época, el pastor era quien se encargaba de cuidar el rebaño, y para él no era solamente un oficio cualquiera, sino que era un oficio importante, un oficio al que no solamente lo hacía por la paga, sino también lo hacía por vocación. Y la pérdida de una oveja para un pastor significaba algo realmente importante. Significaba 2 cosas. Primero, por un lado, una pérdida que tenía que ver con lo sentimental, porque cada pastor conocía tan bien a sus ovejas que se involucraba en cierta manera con las ovejas. Y por otro lado, también significaba una pérdida económica para el pastor en esa época. Así que el pastor tenía gran interés en poder recuperar esta oveja. En realidad, la culpa aquí de que la oveja se haya perdido no era del pastor, sino la culpa era de la oveja. La oveja había sido negligente, la oveja en realidad había sido desobediente y se había ido y se había perdido. Pero la oveja se había encontrado con un gran problema, que la oveja no sabía volver. La oveja sabía que estaba perdida, sin embargo no sabía volver, no sabía encontrar el camino de regreso. Necesitaba que alguien sí o sí fuera a buscarla. Y entonces es ahí donde podemos encontrar algunas enseñanzas acerca de esta primera parábola. Podemos pensar y podemos creer que realmente Jesús es el pastor. Jesús nos conoce a cada uno. Jesús hubiese venido a este mundo tan solo por una sola persona, y por esa persona hubiese muerto, así como el pastor fue a buscar esa oveja que se había perdido. Por otro lado, sabemos que somos el único mundo que tiene pecado. Sabemos que hay más mundos con vida dentro de este universo, pero somos el único mundo en donde hay pecado. Y Jesús vino solo por este mundo, y solo por este mundo vino a morir en la cruz y para poder salvarnos. Es realmente increíble el gozo que siente el pastor, como dice el versículo 7, o que siente en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Esta es la primera de 3 parábolas. Las 3 parábolas podríamos decir que son como un cuadro tríptico.
No sé si algunas veces han visto ustedes un cuadro tríptico o... ¿Me prestás el boletín, por favor? La forma tríptica del boletín, por ejemplo, quizás quienes están en radio no nos pueden escuchar, los que están escuchando, pero tiene tres caras, ¿sí? Un cuadro podemos verlo de 3 caras, tiene 3 caras diferentes o algo tridimensional, como también podemos ver este boletín que tiene 3 caras distintas. Gracias. Quizás este capítulo nos está hablando de 3 formas distintas de poder alcanzar el plan de salvación. Las 3 parábolas tienen algo en común. Primero el pecado y por otro lado la salvación. Por un lado lo perdido se encuentra y es restaurado. Y las 2 primeras parábolas, que son gemelas y las más parecidas entre sí, comparten algo en común. Primero el esfuerzo del hombre por encontrar aquello que se había perdido. Y por otro lado el gozo que siente después de haberlo encontrado y poder tener éxito. Si volvemos a la parábola de la oveja, pensamos que la oveja estaba perdida en el desierto. Y sería bueno que en nuestras mentes sigamos manteniendo este paralelismo, ¿no es cierto? Dios como el pastor y nosotros como las ovejas, al menos en esta parábola. La oveja estaba en el desierto, estaba en un lugar desolado, estaba en un lugar quizás donde pudiera haber espinas, en un lugar donde quizás le faltaba agua, donde estarían malas condiciones. Y bueno, la oveja se encontraba en una posición realmente complicada porque no sabía volver sola a su propio redil. La esclavitud de la salvación no consiste en que nosotros busquemos a Dios, sino que Él nos busca a nosotros. Podríamos buscarlo eternamente por nuestros propios medios, pero jamás lo encontraríamos. Cualquier enseñanza que afirme que el cristianismo es más que un intento humano para encontrar a Dios pasa completamente por alto el hecho de que Dios es quien busca al hombre. Yo creo que cuando el pastor encuentra la oveja, por supuesto el gozo del pastor es mucho más grande que el que siente la oveja. Y a veces nosotros podemos pensar también en eso. Cuando alguien vuelve otra vez al redil, el gozo de Dios, el gozo de Cristo, es mucho más grande que el gozo que podemos sentir nosotros mismos. No lo podemos comprender, porque lógicamente el gozo de Dios es incomparable, y el que Él siente es mucho más grande que el nuestro. Pero sí tener en cuenta eso, que aún así el pastor toma con tanto amor esta oveja y la trae nuevamente, y la trae gozoso, que muchas veces nosotros no tenemos esa imagen en mente porque no la practicamos. De hecho, a veces podríamos imaginar que el pastor podría haber retado a la oveja, podría haberla castigado, podría haberla dado con algunas varas, unos varillazos, o alguna otra cosa. Sin embargo, es muy tierno poder leer que la pone sobre sus hombros, un lugar muy íntimo del ser humano, o sobre su pecho, y entonces la trae de vuelta al redil. Realmente un gesto muy cariñoso el que Dios tiene con nosotros. Poder cargarnos sobre sus hombros, poder ponernos sobre su pecho y poder tenernos y traernos hacia el redil nuevamente. Sin embargo, volviendo a estos 2 grupos de personas, que eran quienes estaban escuchando, porque los fariseos también mandaban espías para poder escuchar, los fariseos disfrutaban de un falso concepto que había sido arraigado en la mente, probablemente por ellos y seguramente por Satanás interviniendo en la mente de ellos, y el concepto era de que el pecador primero tenía que dejar todo lo malo que estaba haciendo para poder acercarse a Jesús. El pecador primero tenía que dejar de fumar, de beber alcohol, de frecuentar lugares poco morales, de dejar todo aquello malo. De dejar todo. Primero había que dejar todo. Y cuando entonces esa persona se consideraba completamente limpia, ahí entonces era recibida por Dios. Y aquí Jesús nos está enseñando algo que es totalmente opuesto. Jesús fue a buscar a la oveja y no le pidió que se limpiara, no le pidió que se sacara las espinas que tendría clavadas, no le pidió que se sacudiera el polvo, para nada, sino que la tomó realmente como estaba. Tomó la oveja como estaba. Nos toma como nosotros estemos.
Si nosotros estamos pasando por un momento de dificultad muy importante, si tenemos algún vicio del cual no podemos dejar, Jesús no pide que dejemos eso. Él viene, nos abraza, nos toma con Él y después Él se ocupa de la transformación, por supuesto, previo a nuestro arrepentimiento. Pero es Él es quien realmente se ocupa de nuestra transformación. No podemos hacerlo nosotros, de hecho no tenemos la capacidad de hacerlo, nunca podríamos por nosotros mismos quedar sin pecado. Y es realmente algo maravilloso. Y es un concepto que nosotros también podemos instalar en las personas que nos rodean. No hace falta que seas perfecto, no hace falta que dejes todo aquello que vos considerás malo que estás haciendo para poder acercarte a Jesús. Simplemente tomar la decisión de acercarte a Jesús, o simplemente permitir que Él te tome, o simplemente permitir que Él te abrace, que te ponga sobre sus hombros, que te ponga sobre su pecho, y entonces pueda realizar una transformación en ti. El amor divino habría impulsado a Jesús a hacer un gran sacrificio, aunque hubiese sido en beneficio de un solo pecador, según dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 146. Hay un versículo muy conocido que sería bueno que lo repitamos todos juntos, Juan 3:16. Creo que la mayoría lo sabemos de memoria. Los invito a que lo repitamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué mejor concepto que poder internalizar esto como el plan de salvación? Después Jesús refiere a otra parábola. La parábola sigue a partir del versículo 8. Entonces en el versículo 8 de Lucas 15 dice: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Y vuelve a decir: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nos encontramos con la segunda parábola de este cuadro tríptico que nos deja una enseñanza similar a la que vimos anterior. Es interesante notar que en el público también habían mujeres, porque está refiriéndose a una mujer. Y también es interesante notar que a pesar de la sociedad machista que reinaba en ese momento, Jesús también tenía en cuenta a las mujeres, y las tenía muy en cuenta, porque ahora está dirigiéndose a ellas. Y habla acerca de las mujeres. Y dice que una mujer perdió una dracma. Perder una dracma en esa época para una mujer era muy importante. Una dracma, una moneda griega que se utilizaba, y probablemente era todos los ahorros o todo el ahorro que la viuda tenía en esa época. Recordemos que para esa cultura, incluso en esos años, era muy difícil para una viuda poder trabajar o conseguir el trabajo por sus propios medios. Entonces, justamente una dracma era algo muy valioso para una mujer viuda. Y quizás incluso era una herencia que había recibido, y era con lo cual iba a vivir por el resto de sus años. Así que era realmente importante esa dracma. Tenía mucho valor para esta mujer. Y la mujer se dio cuenta de que la dracma se había perdido. Ahora encontramos algunas diferencias entre la dracma y la oveja, si quisiéramos compararlas. La dracma se perdió, pero no fue culpa de la dracma haberse perdido. La oveja se perdió por negligencia propia. La dracma no se perdió por negligencia propia. La dracma se perdió quizás por un descuido de la dueña. Por otro lado, la dracma estaba perdida, la dracma no sabía que estaba perdida y la dracma tampoco sabía volver. Por otro lado, el valor que tenía para la mujer esta dracma era netamente económico, no pasaba por lo sentimental. Sin embargo, la mujer se dispone a buscar la dracma y no descansa hasta poder encontrarla. Las casas en Palestina, incluso hasta el día de hoy, tienen esta típica fachada. El piso suele ser de tierra, entra luz solamente cuando es de día, las ventanas no son demasiado grandes, y imagínense que no debe ser muy fácil encontrar una dracma en un piso de tierra donde no hay demasiada luz.
Tampoco fue fácil. Sin embargo, la mujer hizo todo lo posible para poder encontrar la dracma y finalmente la encuentra y se goza. Esta parábola realza el valor intrínseco de un alma y el hecho de que un pecador perdido tiene tanto valor a la vista de Dios que Él busca diligentemente hasta recuperarla. Creo que es un mensaje muy importante que nosotros tenemos para tener en cuenta hoy. Estas dos parábolas son muy parecidas. Hay algo que está perdido, hay algo que debe ser encontrado. Y lo bueno es que la persona se dispone a buscarla, se llena de gozo y finalmente se puede recuperar aquello que se había perdido. De hecho, el maravilloso plan de salvación. Y entonces, después de esta parábola, pasamos a la última parábola de Lucas 15, quizás la más conocida, que se divide en dos partes. La primera parte comienza desde donde dejamos, al partir del versículo 11. Así que vamos a leer la primera parte. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El versículo 14 dice, «Y cuando hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hasta aquí llega la primera parte de la tercera parábola. El hijo menor vivía en un hogar agradable, en un hogar de amor, en un ambiente lleno de alegría, de felicidad, donde no le faltaba nada, tenía el cariño de su padre, tenía los bienes económicos que necesitaba, tenía las comodidades necesarias, no había por qué irse. Pero el hijo menor decide irse, y el hijo menor en realidad era libre de tomar la decisión que él quisiera. El padre podría haber dicho, no te dejo ir y te quedas aquí conmigo, y lo podría haber atado o dejado ahí encerrado. Sin embargo, el padre le dio el privilegio que muchas veces nosotros no sabemos valorar y que es un gran privilegio, la libertad. La libertad, el libre albedrío nuestro. Que el hijo decidiera qué quisiera hacer. Después veremos qué decisión toma el hijo y qué hizo con el uso de su libertad. Pero por lo pronto el hijo decide ser libre y decide irse. Y por otro lado, le pide al padre algo que nunca había ganado, que era el dinero, que era, digamos, la herencia. En realidad, primero era el hijo menor, así que le correspondía solamente un 25% de esa herencia, y no se acostumbraba a entregar la herencia en vida, sino que se acostumbraba a entregar la herencia en muerte. Sin embargo, este hijo le pide lo que le correspondía aún en vida, sin haber trabajado por esto que el padre le estaba dando.
Y lo peor de todo era que no entendía ni apreciaba el hecho de que su padre lo amaba y que todas las decisiones y reglamentos de su padre se basaban sobre algo que al final sería lo mejor para sus hijos. Así que finalmente el hijo decide irse. Y yo creo que como padres entendemos alguno, o por lo menos entendemos algún aspecto de esto. Muchas veces nosotros sabemos que nuestro hijo va a hacer algo y nuestro hijo decide hacer algo y nosotros ya sabemos qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, se está aprendiendo a caminar y todavía no camina muy bien, se larga a caminar y sabemos que se va a caer. ¿Qué más quisiéramos que no le doliera? Pero finalmente se cae y le duele. Ese es un ejemplo pequeño. Después, cuando los hijos van creciendo, los ejemplos son un poco más dolorosos. A veces la experiencia de la vida nos hace ver que si nuestro hijo toma ese camino, sabemos que finalmente se va a lastimar, y mucho, y que va a sufrir. Pero sin embargo le damos lo más preciado que el ser humano puede tener, es la libertad. Más allá de que podamos sufrir por dentro, sufrir muchísimo, porque sabemos qué es lo que va a suceder y después finalmente lo comprobamos. Y sufrimos con nuestro hijo por lo que le pasó. Y esta es la actitud del padre. El padre permitió que su hijo fuera, quizás con gran dolor en su corazón, pero permitió que su hijo fuera. Y su hijo finalmente se fue. Lo interesante es que el hijo se fue lejos, se fue muy lejos. Y la palabra lejos creo que no está escrita por casualidad. Se fue lejos porque no quería escuchar al padre. Se fue lejos porque no quería tener contacto con nada que se relacionara con el padre. Se fue lejos porque no quería ni siquiera escuchar comentarios acerca de lo que su padre pensaba. Y muchas veces nosotros también nos vamos lejos, tan lejos que no queremos escuchar nada acerca de Cristo, ni qué dice la Biblia, ni cuáles son los consejos, ni siquiera a un amigo o a un hermano de iglesia que quiera decirnos aquello que realmente nos va a hacer bien. Nos vamos lejos para no escuchar nada, muy lejos, no escuchar absolutamente nada, alejarnos lo más posible, de hecho a una tierra lejana. Es interesante los ojos que este hijo menor tenía, qué proyección tenía y qué proyección tenemos también nosotros. Él vivía en un lugar donde todo era maravilloso. Sin embargo, aquellos pastos lejanos que él vislumbraba le parecían más hermosos, más placenteros y más maravillosos que en los que él vivía. A veces nosotros estamos tan cegados que estamos mirando el mismo lugar del pecado como si fuera algo maravilloso, como si fuera algo hermoso, como si fuera algo mucho más lindo, contenedor y salvador de lo que tenemos en nuestra propia casa, o por lo menos en el hogar del Padre. El hijo menor se fue, se olvidó rápidamente de todo aquello y, quizás por su conciencia adormecida, malgastó todo muy rápido. El comentario bíblico dice: la forma en que el joven gastó sus recursos, que parecen haber sido cuantiosos, revela su concepto de la vida. Según le parecía, el hombre viene al mundo solo con el fin de conseguir todo lo que pueda, sin la obligación de contribuir en nada. Realmente el hijo estaba valorando muy poco el esfuerzo que el padre había hecho por él. Estaba valorando muy poco el plan de salvación, aquellas enseñanzas que el padre le había dado desde que era pequeño. Vinieron tiempos de hambruna en esta ciudad tan lejana, apartada a donde el hijo estaba, y el hijo menor corrió a sus amigos a pedirle ayuda, y nadie lo ayudó. Quizás los otros amigos o los otros hijos tenían sus padres más cerca, entonces probablemente fueron y enseguida tuvieron lugar en la casa de sus padres. Pero este hijo pródigo estaba lejos de su padre y estaba solo. Y quizás caminando por aquellas tierras lejanas y desconocidas, reflexionando, todavía sin saber qué hacer, se encontró con algún hacendado, podríamos decir hoy, o alguna persona que algo de recursos había quedado. Y entonces, al ver esto, decide, bajo el efecto de la desesperación y de la angustia, pedirle trabajo. En realidad, ni siquiera era trabajo, era pedirle alimento. Y se acerca a pedirle alimento, y el alimento que le pide son las algarrobas. ¿Cuán humillante puede haber sido para un judío tener que primero cuidar cerdos y después comer lo que comen los cerdos?
Y ahí entonces es cuando recordamos que en la mayor necesidad del hombre se encuentra la oportunidad de Dios. Necesitamos a veces caer en estos pozos de angustia, de desesperación, para poder darnos cuenta de que nuestro Padre está y que podemos volver a Él. Esta parábola muestra el camino de regreso hacia el Padre. Al menos la primera parte muestra eso. La oveja estaba perdida y no sabía cómo regresar. El pastor fue y la buscó. La dracma estaba perdida, no por culpa de ella, y tampoco sabía cómo regresar. En este caso, el hijo se perdió porque él quiso y sabía cómo regresar. Conocía el camino de regreso. Algunas personas parecen ir a la deriva llevadas por las corrientes de la vida, sin pensar seriamente, hasta que se enfrentan con la muerte. El joven pródigo había estado sin duda fuera de sí, pero su terrible necesidad lo obligó a volver en sí. Quienes viven, o más bien existen, exclusivamente en un nivel físico nada más, no tienen la capacidad de comprender las lecciones de la vida, excepto cuando éstas se le presentan bajo la forma de necesidades, deseos o dolores físicos. Este joven había vivido fuera de sí, pero ahora volvió en sí. Se encontró a sí mismo, indudablemente una experiencia nueva, y comenzó a comprender cuán necio había sido. Y es importante estas palabras, volvió en sí, son solo 3 palabras, pero volvió en sí. El joven reflexionó, el joven pensó, y eso creo que es algo maravilloso, y producto probablemente del trabajo que el padre también había hecho desde su niñez. Conocemos el versículo que dice, instruye al niño en su camino. Este joven había sido instruido desde pequeño, y esos conceptos aún estaban en su mente. Así que el joven finalmente comenzó a pensar, donde él pensaba que iba a estar más libre, era donde se encontraba más esclavo. El joven podría haber culpado al padre, sin embargo no lo culpó. Fue honesto. El joven podría haber pensado, voy a mentirle al padre o a darle alguna excusa. Sin embargo no, para nada. Recordó aquellas instrucciones que se le habían dado cuando era chico y entonces tomó la decisión y toma la iniciativa de volver. Conocía el camino, lo que le faltaba era tomar la iniciativa. Toma la iniciativa de volver. Y llega una de las partes del relato realmente más conmovedoras, que yo creo que muchas veces hemos tenido nosotros en mente y que incluso hasta nos han hecho rodar algunas lágrimas. El hijo volvió, seguramente con olor a animal sucio, con olor a cerdo, probablemente con barro en su ropa. Podemos imaginar que volvió con toda la ropa sucia, rasgada, rota, en la peor condición que un hijo puede volver, cansado, maloliente. Pero dice la Biblia que el padre estaba sentado. Y ahí es cuando comprendemos al padre. El padre sabía que su hijo iba a volver, por eso estaba sentado. El padre no estaba adentro, el padre estaba sentado, porque sabía que su hijo iba a volver y porque por otro lado estaba esperando a su hijo. Y no lo estaba esperando cómodamente, lo estaba esperando ansioso, pero con esa ansiedad de alegría, esa ansiedad positiva, por así llamarla, de poder ir corriendo y abrazar a su hijo que por tantos días había estado soñando. Entonces el padre, de hecho, cuando ve a lo lejos a su hijo, lo reconoce, pese a que su hijo se está lejos, lo reconoce y corre hacia él. No sigue esperando sentado, para nada, corre a buscarlo y corre a abrazarlo. No le molesta el mal olor, no le molesta nada, no le molesta los pecados que haya cometido. Al Padre no le molesta que nosotros hayamos pecado, no le molesta que hayamos cometido cualquier tipo de pecado, no le molesta que hayamos tenido malos pensamientos, no le molesta que hayamos estado perdidos en lo más bajo de la inmoralidad. El Padre nos abraza, no nos pide primero que nos saquemos la ropa, que nos bañemos y que estemos impecables para poder estar al lado de Él.
Por el contrario, nos abraza en la misma condición que estamos, tal cual abrazó a la oveja. Y entonces, de esa misma forma, abraza al Hijo. Y no solo lo abraza, sino que ordena que lo vistan con la mejor ropa, y él mismo le pone su manto. Le pone su manto, manto de justicia, algo que lo identificaba como hijo. El hijo había vuelto con la intención de ser aunque sea un empleado, de ser aunque sea un jornalero, probablemente un jornalero que hasta él mismo había maltratado cuando estaba en ese lugar. Sin embargo, el padre, por completo, descarta esa idea y deja bien en claro que quien estaba ahí era su hijo, primero poniéndole el manto, y como por si fuera poco, todavía poniéndole el anillo, que en esa época se utilizaba para firmar como sello. ¿Qué mayor identificación de hijo podría haber hecho el padre en ese momento? Para todos los demás que estaban mirando, quedó muy en claro que quien estaba ahí adelante era su hijo. Un padre lleno de amor, un padre lleno de compasión, de misericordia, que nuevamente se goza en encontrar y en recuperar aquello que se había perdido. La parábola sigue y habla acerca del otro hijo. A partir del versículo versículo 25. Y entonces comienza la segunda parte de la parábola. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este es tu hermano. Era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Nuevamente nos remitimos a aquellos dos grupos de personas que hablábamos al comienzo: los publicanos, pecadores, el hijo pródigo; los fariseos, el hijo mayor. Este hijo mayor era evidente que nunca trabajó muy contento en la casa de su padre. Evidentemente siempre trabajó desconforme. Evidentemente siempre trabajó interesado, quizás por mantener la dote que le iba a tocar en algún momento. No tenía la misma actitud que tenía el otro hijo, muy similar a las actitudes de los fariseos: hacer todo bien, hacer todo lo correcto, quizás por un interés, pero sin disfrutar el placer y el gozo de saber que tenemos un plan de salvación y que nuestro Padre es quien lo tiene y está dispuesto a salvarnos y a morir por nosotros. Yo creo que aquí nos encontramos con varios ejemplos de personas y también con varias actitudes a tomar. Yo puedo decidir quién ser. Yo puedo decidir qué hacer. La oveja perdida estaba perdida y no sabía cómo volver. Yo puedo ser la oveja perdida, o yo puedo ayudar al pastor a encontrar a aquella oveja perdida, quizás visitando a algún hermano que no está entre nosotros hoy, pero que está dolido, está perdido, está lastimado. Puedo ser la dracma perdida, puedo estar en la casa, puedo estar en la iglesia perdido y no me doy cuenta. O puedo ser la persona que está al lado y que tiene que darse cuenta de que hay alguien a su lado que está perdido en su propia casa, en la misma casa de Dios, y ayudarlo a poder sentirse mejor. Puedo ser el hijo pródigo, quien por mi propia voluntad decidí irme muy lejos del Padre para no volver nunca más. Y ahí puedo tomar dos decisiones: quedarme allá lejos o volver. O también puedo ser el hijo mayor,
y estar viniendo a la iglesia, estar cumpliendo con todo aquello que Dios dice solamente por interés, solamente para que me vaya bien en la vida o solamente por una cuestión de qué dirán los demás o por una cuestión de apariencia. Eso está en nosotros. Lo más importante es que Dios está dispuesto a salvarnos. Dios hubiese salvado una sola persona si así hubiese sido necesario. Dios quiere que nosotros podamos encontrar cuál es nuestro rol en la iglesia, en nuestra vida cristiana, y poder cumplirlo. Ese es mi deseo y oración en esta mañana. Dios los bendiga.